ciudad de grandes contrastes. Hoy, esta ciudad reúne a una diversidad que va más allá de los pueblos que originalmente habitaban las montañas, valles, costas, cañadas y estrechos. Por sus calles, además de la lengua de Lorca y de Cervantes, se escucha la de Andrés Enestrosa, de Ocho Venado, de Condoy, de Cosijoesa, de María Sabina, y hacen armonía con la lengua de Shakespeare, Víctor Hugo, Kafka, Alighieri, Dostoyevsky, Strindberg, Saramago. Mientras que aquí vemos cierto orden, allá padecemos violentas carencias. Como diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. A muchos de nosotros, aquí nos tocó crecer, crear, enamorarnos de su historia y su cultura, y a partir de hoy, te iré mostrando algunos de los rincones y te contaré muchas de sus historias, en voz de personajes ilustres que aún siguen caminando por esta ciudad. Buenos días, Oaxaca. Esta mañana nos encontramos en un sitio histórico, icónico, en lo que es la ciudad de Oaxaca. ¿Por qué? Porque en este sitio donde está esta hermosa cruz de piedra, que es famosa su ubicación, que ha tenido transformaciones y al final, mediante un concurso, el arquitecto ganador logró ubicar su obra aquí, en esta pequeña plazuelita conocida como la calle de Xolox, y en este sitio que es interesante platicarles. La calle de Xolox y hacia el Paseo Juárez el Llano, que se llama de Gómez Farías, antiguas calles de la Canoa, del Pasajuegos, y aquí a mi lado derecho tenemos un arquito de lo que es el acueducto, obra hidráulica de 1720 y terminada en 1743, es lo que era la línea, la división entre la ciudad de Oaxaca y el municipio de Santo Tomás Xochimilco. Quizá no se acuerden, pero esta calle era el lindero, era la rayita, y esta rayita se prolongaba con mucho a lo que es la parte que va a dar a Marquesado, Santa Rosa de Panzacola, y que delimitaba lo que era Xochimilco, todo el cerro, todo el Dani Nayaloani era de Xochimilco. Entonces la rayita, la parte norte, el lindero de la ciudad con Santo Tomás Xochimilco, dejó de serlo un 19 de mayo de 1926. ¿Por qué? Porque siendo gobernador Genaro Vázquez Colmenares, lo que hizo fue, mediante un decreto, desaparecer el municipio de Xochimilco, el municipio de Jalatlaco y la agencia de lo que era la Santísima Trinidad de las Huertas. Mi querido colega, Colega, qué gusto encontrarte aquí en el centro neurálgico del barrio. hay mucho que contar, ¿no? De la historia de Oaxaca, del barrio, y tú que eres un amplio conocedor. Pues A ustedes. este es el público, Víctor Armando, y pues tú dices, ¿por dónde empezamos? Así nos arrancamos. Pues ¿Cómo nos va? arrancamos así como va, ¿no? Bien, pues quiero decirles que estamos, como le dije en la bienvenida, Joaquín, en el centro neurálgico o en el punto neurálgico del barrio Xochimilco. Estamos en el atrio del templo de Santo Tomás, aquí a nuestra izquierda. Un templo que data del siglo XVI-XVII, una zona intermedia en ese periodo ya muy avanzado de la evangelización. Y digo punto neurálgico porque aquí ocurre toda la parte espiritual de la comunidad. Aquí transcurre el calendario ritual. Esto se convierte pues, en ese latir permanente de la devoción católica de Xochimilco. Bien, pues Xochimilco es una palabra náhuatl que significa
podemos definirlo como el lugar de las flores o en el semillero de las flores, puede tener esas significaciones. Es un barrio muy antiguo. Hay que recordar que esta comunidad se crea previamente a la llegada de los españoles. Podemos comentar que quizá en ese periodo de 1486, un poquito antes, un poquito después, cuando fue el reinado, el inicio del poder de Agüitzotl, este tlatoani que tuvo tanto poder y que hizo un barrido militar hacia el sureste de lo que ahora es México. Entonces, en ese periodo de convulsiones sociales en Mesoamérica, pues se crean muchos asentamientos y uno de ellos fue Xochimilco. Se le llamó así porque a un cerro que tengo adelante de mí, al fondo, el famoso Cerro del Fortín, fue ahí donde estos grupos de habla náhuatl venían mexicas, venían de muchos lados, entre ellos xochimilcas, pues a los xochimilcas les corresponde la ocupación de este cerro por un sentido estratégico. Este cerro es un promontorio privilegiado para observar desde ahí el gran paisaje y el territorio de los valles centrales, porque tiene dominio visual hacia Etla, tiene dominio visual hacia Sachila, dominio visual hacia Tlapolula y por supuesto en esta franja del valle. Por eso fue tan importante este posicionamiento, este asentamiento de los Xochimilcas, que fueron creando una pequeña comunidad donde ahora estamos. Suponemos porque no hay una investigación de orden pues, profunda en el sentido arqueológico, de que abajo de este templo de Santo Tomás puede existir un Q o los restos de un templo prehispánico. Es muy posible, como era costumbre en estos procesos de colonización, en estos procesos de evangelización. Entonces es una pregunta que aún nos tenemos. Sin embargo, pues Xochimilco desde la época prehispánica evoluciona y luego con la llegada de los españoles, pues se convierte en una comunidad mestiza, en una comunidad que evoluciona con nuevas creencias, con nuevas maneras de ver el mundo. Sin embargo, conserva buena parte de su espiritualidad. Y cuando me refiero a espiritualidad, quiero mencionar las prácticas, las creencias, la ritualidad de los pueblos indígenas. Xochimilco hasta la fecha tiene ecos, conserva mucho de su esencia comunitaria que viene de esa cosmovisión de los pueblos indígenas. Tenemos una profunda raíz en ese sentido de pertenencia, de ser comunidad tradicional que marca los destinos cotidianos de nuestro barrio. Estamos en un lugar muy importante en el entramado histórico de la ciudad de Oaxaca, que no solamente tuvo importancia estratégica en la época prehispánica, sino que la tiene después como parte fundamental del entramado cultural de los pueblos que se van desarrollando a raíz de la conquista española, y que ya en la época moderna, Xochimilco se sitúa como un gran bastión cultural. ¿Eso qué significa? Un lugar que conserva su esencia, un lugar que ha sabido mantener una resistencia cultural, resistencia que se traduce con la permanencia de sus prácticas tradicionales, no solamente en la vida comunitaria, no solamente en la cohesión social, también se traduce en la preservación de prácticas como las artesanías de algodón, de hoja de lata, que forman parte de este amplio repertorio de identidad con el que cuenta Xochimilco.